En los siguientes minutos vamos a conversar con Wilfredo Penco. Él es uruguayo, asesor del representante especial Pepe Mujica de UNASUR, que está presente acá en nuestro país a propósito de lo que será la segunda vuelta electoral que conducirá a los ecuatorianos a definir quién será el próximo presidente y vicepresidente en unas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo día domingo. Gracias por este tiempo para poder conversar sobre este proceso. Quisiera que nos comente cómo ha visto usted hasta el momento la organización que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral bajo el punto de vista técnico, que es algo fundamental para ratificar que la voluntad popular del próximo domingo sea consecuente con un resultado que deba darse en las urnas. Con mucho gusto. En primer lugar, precisar que la misión de UNASUR, que es una misión con un perfil técnico muy acusado, en la medida que está integrado por magistrados electorales, directores o altos funcionarios de los organismos electorales de los Estados miembros de UNASUR, encabezados en este caso en la coordinación técnica por el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Hemos estado en la primera vuelta, como también lo estuvimos hace 4 años en la elección presidencial y hace 3 años en la elección seccional. Es decir que nuestra presencia en Ecuador no es por primera vez, sino que ya viene siendo sistematizada de elecciones anteriores. En la anterior elección presidencial y también en la elección seccional tuve el honor, en mi condición de vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, de ser elegido por mis colegas como coordinador general en esas 2 elecciones. De manera tal de que hemos acumulado una experiencia y hemos podido verificar cómo la autoridad electoral se ha ido profesionalizando, ha ido incorporando tecnología, ha ido apuntando a la capacitación de todas las personas vinculadas con el proceso electoral y también, en particular, en este proceso de 2017, también las recomendaciones que hemos formulado respecto de la pasada elección del 19 de febrero han sido tenidas en cuenta para esta nueva instancia electoral. Es importante conocer sus puntos de vista, lo que significó la primera vuelta electoral y las sugerencias, observaciones que ustedes plantearon al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué medida las mismas fueron receptadas, cumplidas, ejecutadas? Siempre hemos encontrado en la autoridad electoral una gran receptividad, en un diálogo que ha sido muy fluido y las recomendaciones puntuales que hemos hecho han sido recogidas puntualmente, vinculadas fundamentalmente con el diseño que se vincula con el lugar donde el ciudadano ejerce su derecho al voto. Ha sido mejorado desde nuestro punto de vista para esta elección, la separación de la urna del biombo que protege el secreto del voto es un avance importante, eso ya se lo hizo, ¿no? Aun cuando en esta segunda elección naturalmente el voto es mucho más sencillo y por lo tanto esperamos que el proceso se desarrolle con mayor fluidez que el del 19 de febrero pasado por las propias características del acto. Pero también se ha apuntado mucho a la capacitación, que es otro de los aspectos en los que hemos subrayado, en los que hemos puesto énfasis, la capacitación fundamentalmente de los coordinadores de los recintos electorales, que son quienes apoyarán a los miembros de las juntas receptoras de votos. Todos estos aspectos, que son fundamentalmente de carácter técnico, que tienen que ver con la logística electoral y en particular con la capacitación, han sido recepcionados, como decía, por el Consejo Nacional Electoral y han sido implementados para este nuevo acto. Ustedes miran entonces que, de acuerdo a todas las sugerencias cumplidas, receptadas por el Consejo Nacional Electoral, existen condiciones para que el próximo domingo se lleven a cabo unas elecciones transparentes y que reflejen el voto popular. No tengo ninguna duda al respecto. Ya el Consejo Nacional Electoral, además, para la primera vuelta, había recogido una de las recomendaciones fundamentales que habíamos hecho llegar con motivo de las elecciones anteriores de hace 4 años, vinculada con la participación de las llamadas juntas intermedias en lo que es el proceso de la transmisión de resultados. El hecho de incorporar el escaneo de las actas, su publicidad en la página web del organismo, el hecho de que, por supuesto, los delegados
de las opciones electorales puedan llevarse a su vez una copia de esos resultados electorales que resultan del escrutinio que se realiza en la Junta Receptora de Voto, son garantías que se complementan, que se suman junto con el envío directo a la Junta Provincial de los datos que se irán sumando para conocer los resultados en cada provincia y finalmente a nivel nacional. Todos estos son avances muy importantes, por eso hoy decía, hemos observado a un Consejo Nacional Electoral encabezado en esta instancia por el doctor Juan Pablo Pozo, muy profesional, incorporando tecnología y apuntando fundamentalmente a la transparencia del proceso electoral y al conjunto de garantías que son necesarios para asegurar que la voluntad popular, así expresada, se vea reflejada en los resultados correspondientes. Entonces, para usted fue un acierto la eliminación de las juntas intermedias y que básicamente quienes cuentan los votos, hacen el acta, escanean y suben a la web, refleja prácticamente la simplicidad de este proceso. Efectivamente, se ha simplificado, se ha incorporado tecnología, se han sumado garantías, porque como decía hoy, hay una garantía fundamental que es la copia de los resultados que se lleva cada delegado de la opción partidaria o de la opción electoral correspondiente, pero eso se suma ahora a la publicidad de esa propia acta de escrutinio que va a estar visible, va a poder ser examinada ya no solo por una opción partidaria, sino por cualquier ciudadano que quiera efectivamente verificar los resultados del acta de una junta receptora concreta. Con todo esto, lo que usted ha manifestado con esta revisión particular que hace cada una de las entidades y organismos que están como observadores o como planteamientos técnicos en otros casos, usted mira que existiría la posibilidad de un fraude como han denunciado algunas de las entidades que participan políticas en la segunda vuelta. Yo creo que esta palabra fraude ha sido incorporada en el debate de la campaña electoral como parte de la propia campaña electoral, pero de ninguna manera podemos vincularla a lo que es un proceso electoral técnicamente concebido con el conjunto de garantías necesarias para asegurar la transparencia y reitero que el resultado electoral sea el reflejo verdadero, estricto de la voluntad popular. ¿Cuáles son las funciones en general que ustedes acusan en este proceso electoral? Es decir, además de los informes y seguimiento que hacen en algunos casos el día domingo, pero ¿qué actividades adicionales cumplen ustedes antes, durante y después del proceso? Antes del proceso, en la etapa primaria, participamos, por supuesto, en todos los actos o actividades que promueve la autoridad electoral. Estuvimos presentes en el simulacro realizado días atrás con una delegación técnica que pudo presenciar lo que fue fundamentalmente una prueba de estrés que puso a punto el procedimiento y el sistema con carácter general en lo que tiene que ver con la transmisión de resultados, pero también profundizamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia en todo lo que tiene que ver con los involucrados en el propio proceso electoral, ya sea directa como indirectamente. Tenemos contacto con los representantes de las fuerzas políticas que contienden en ese proceso, apelamos también a las organizaciones sociales, hemos tenido contacto con representantes del mundo académico, politólogos, sociólogos, que nos han también aportado puntos de vista desde otra perspectiva, la propia. Hemos también tomado contacto con aquellos sectores que se vinculan también con el proceso en la medida en que procesan la opinión pública general, las llamadas casas encuestadoras o empresas encuestadoras. Nos conectamos también con los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, de manera tal de tener una visión lo más global posible vinculada directamente con el proceso. Usted ha tenido, entiendo, varias experiencias como observador o como delegado especial en algunos procesos electorales en la región. Quisiera que nos comente algo de eso. Sí, efectivamente he participado prácticamente en procesos electorales en toda América.
yo formo parte de la Corte Electoral como ministro y actualmente como vicepresidente desde hace 20 años, de manera tal de que es un periodo muy extenso que me ha permitido abordar y profundizar las experiencias electorales en nuestro continente con una gran amplitud, y he visto también, como decía hoy al principio, cómo se han producido avances en algunos lugares, como es el caso del Ecuador, donde se ha incorporado fundamentalmente tecnología y profesionalismo para asegurar que ese proceso sea el adecuado. Lo ideal en un resultado es que exista una diferencia notable para que no permita justamente alguna reclamación de parte de uno de los participantes que pierde la elección, pero hay elecciones que son muy ajustadas y el margen es bastante estrecho, como por ejemplo la última experiencia presidencial que se vivió allá en Perú, con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori allá en esa nación. Efectivamente, allí estuvimos presentes en esa segunda vuelta, que finalmente el señor Kuczynski resultó el ganador, y la diferencia fue efectivamente muy pequeña, y pudimos ver cómo los órganos electorales pudieron procesar todos los datos hasta alcanzar el 100% de las actas, procesamiento que no se hace tampoco de un día para el otro, porque en todo proceso hay actas con inconsistencias, hay actas rezagadas, el proceso mismo da garantías para que se impugnen determinados resultados y los órganos contenciosos, es decir, quienes juzgan la elección, puedan tener la última palabra respecto de esas situaciones en particular. Y vimos cómo el pueblo peruano, en ese caso, dio un gran ejemplo de civismo, esperando con paciencia y en paz los resultados que solo la autoridad electoral es la competente para darlos. Esperamos que también Ecuador, el próximo domingo 2, dé un ejemplo similar. Sabemos que toda campaña electoral desata pasiones, pone sobre la mesa un ardor particular en sus protagonistas, pero lo importante es mostrar también una gran responsabilidad cívica en esta materia, tener gran paciencia si las diferencias son estrechas y esperar entonces el resultado final que dará la autoridad electoral con todos los controles que la ley establece a los efectos de que todas puedan ver que esos resultados son los efectivamente verdaderos. Y lo curioso, volviendo al tema del Perú, es que ya una proyección definitiva que dio el Consejo Nacional Electoral del Perú y prácticamente la contendora que perdió, Keiko Fujimori, en la misma noche aceptó el resultado y felicitó incluso a su contrincante. Efectivamente así, ese es un ejemplo de civismo, es un ejemplo de democracia que esperemos que también se vea reflejado en Ecuador en la próxima instancia electoral. En la primera vuelta electoral no hubo ninguna impugnación, ninguna demanda de alguna posibilidad de irregularidad o fraude, es decir, que fue un proceso normal, transparente. Así es, no hubo impugnaciones, el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano competente en la materia, no tuvo instancia de intervención en este tema y por lo tanto los resultados fueron finalmente aceptados por todos los partidos o movimientos, organizaciones políticas participantes y sus candidatos. Esa es una realidad y esperemos que esa realidad también el próximo domingo 2 de abril, cuando la elección se simplifica, cuando son solo 2 las ofertas electorales, efectivamente toda la ciudadanía en general, las organizaciones políticas en particular y más en particular las opciones electorales que participan, respeten los resultados como corresponde. Finalmente, ¿qué elementos recogerá el informe de ustedes como UNASUR a partir del próximo domingo después de las 5 de la tarde? Nosotros tenemos un informe previo que vamos a dar en el día de mañana desde la ciudad de Guayaquil, con la presencia del representante especial, el senador José Mujica, y con la presencia del coordinador general, el doctor Alexander Vega, que entregarán ese informe previo al presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo. Es un informe fundamentalmente descriptivo que dará cuenta de la fecha en que la misión se ha constituido para esta segunda vuelta, la cantidad de sus integrantes, el despliegue que habrá de hacer el día domingo a nivel nacional,
el porcentaje del electorado que habrá de cubrir la misión a través de ese despliegue. Hay un segundo informe que es un informe preliminar que será entregado el día lunes, es decir, al día siguiente de la elección, donde habrá de hacerse una valoración general sobre el desarrollo de la propia jornada electoral del domingo 2. Y finalmente habrá un informe final, justamente 15 días después, donde habrá de hacerse la valoración completa de las dos etapas de este proceso electoral, tanto de la primera como de la segunda vuelta. Esa es la metodología que aplica UNASUR en sus misiones electorales. Esta ya es la 24ª o 25ª misión electoral que viene desempeñando en los últimos años. Muy gentil, gracias por atendernos en esta oportunidad. Hemos conversado con Wilfredo Penco, él es asesor del representante especial de la misión de UNASUR, representante especial Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que se encuentra en nuestro país justamente para garantizar el proceso que se lleva adelante en nuestro Ecuador. Gracias por su atención, volveremos con más información.